Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Queremos exaltar el nombre del Señor en esta hora y darle gloria a Dios porque nos ha permitido estar aquí, conocerle, entenderle un poco a través de lo que las Escrituras nos vienen enseñando. Hoy vamos a estar hablando acerca de Lucas en el capítulo 9. En su versículo 21 vamos a mirar lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que nos quiere mostrar en estos textos. Vamos a la lectura de la palabra. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos habían resucitado. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo, el Dios. Pues él les mandó que a nadie le dijeran esto, encargándolo rigurosamente. Aquí vemos algo muy importante. Jesús estaba indagando y preguntándole a sus discípulos qué pensaba la gente que era Él, qué pensaban los que estaban afuera quién era Él. ¿Sí? Y entonces algunos empezaron a decirles: mira, Jesús, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que tú eres profeta, algún profeta antiguo resucitado. Y él le pregunta a sus discípulos: pero ahora, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Y ellos le dijeron, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Lo más importante no es lo que la gente piense, sino lo que tú y yo pensamos del Señor. Y Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué bonito recordar siempre lo que Juan decía cuando vio a Jesús, cuando le iba a bautizar. Él tenía algo muy importante que decir en ese momento, y una de las palabras más maravillosas era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quería que supiésemos quién era Él, aunque en ese momento Él les dijo que lo dejasen oculto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él quería saber qué pensaban las personas, y su propósito al hacer la pregunta era imprimir en sus mentes quién era realmente Él, porque había muchas confusiones sobre su persona. Observemos que las opiniones eran de alto nivel, aunque se quedaban cortas ante quién era Él. Y lo más extraordinario fue lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos hoy a enfocarnos más acerca de la enseñanza de Jesús y acerca de la ocupación de Jesús. Jesús fue una de las personas que quiso enseñarle a sus discípulos con el ejemplo, mostrarle con el ejemplo, enseñarles de acuerdo a lo que vivía diariamente, ¿no? Jesús siempre quiso enseñarnos a nosotros. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Ahora sí, en el versículo 21 dice: pero Él les mandó que a nadie le dijese, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús les estaba preparando aquí con esto nuevamente para su muerte que estaba próxima. Pero destacamos que nunca mencionaba su muerte sin citar su resurrección. ¿Sabes? Su muerte y su enseñanza estaba ligada tanto a la muerte, pero también a su resurrección. Al igual nosotros los cristianos hoy, nosotros no podemos solo dedicarnos a hablar de la muerte de Jesús, sino que tenemos que resaltar que Él murió, pero también resucitó de entre los muertos para salvación de toda la humanidad. No hay resurrección si no hay muerte. Ok, entonces siempre Jesús, cada vez que habló de su muerte, también habló de su resurrección, y esto es claro. Sigue diciendo la Escritura: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye, o si se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo de Dios cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí el Señor no estaba poniendo una nueva condición para la salvación, sino defendiendo la posición de los que han sido salvos. Observemos aquí la frase que dice: el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Qué clase de cristiano es usted hoy? ¿Eres uno de los que sirve e intenta honrarle? Es una pregunta importante e incisiva para estos tiempos. Es bueno que nosotros empecemos a definir qué clase de cristiano somos. ¿Sí? Si somos esos cristianos que decidimos negarnos a nosotros mismos y venir en pos del Señor. Dice que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Nosotros no vivimos en función de nuestra vida, vivimos en función de la vida de Dios para nosotros. Es necesario negarnos a nosotros mismos y permitirle al Señor que Él viva nuestra vida en nosotros. Y aquí dice: porque ¿qué le sirve al hombre que ganase todo el mundo y perdiese su alma? No tendría provecho nuestra vida. Es necesario de nosotros vivir para agradar al Señor. Mis hermanos, ¿tienes algo que entregar? Entrégalo. ¿Tienes algo que negar por Cristo? Niégalo, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es doblegarnos en nuestra propia carne y permitir que sea Cristo quien viva en nosotros. Hay veces que luchamos con pecados, ¿no? Con patrones, pero solo cuando entendemos que si renunciamos a estas situaciones, si nos negamos, de la misma forma que nosotros podemos vivir la vida de Cristo. No podemos vivir la vida de Cristo en nuestra propia condición. Tenemos que empezar a entregar y negarnos. Ahora llegamos y seguimos leyendo y llegamos a la transfiguración.
Vamos para el versículo 27. Dice así: pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Simón Pedro interpretó para nosotros este versículo. Dijo que vio el reino. ¿Dónde lo vio? Pedro estaba con el Señor en ese monte y fue un testigo de lo que ocurrió allí. Nos los contó en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así la Escritura: ¿no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Esta fue la explicación de Pedro como testigo ocular para mostrarnos y enseñarnos lo que había sucedido en ese momento en la transfiguración. Pedro tuvo el gran privilegio de ver a Jesús transfigurado, y él por eso decía: nosotros no seguimos fábulas. Nosotros no seguimos un evangelio solo de palabrerías, no. Seguimos un evangelio verdadero, porque yo mismo podría estar diciendo: Pedro estaba allí en el momento de que el Señor Jesús se transfiguró y vi su gloria y vi su poder. Vamos a mirar lo que ocurrió en el 28 y 29. Cuando 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Mis hermanos, hay algo aquí que quiero resaltar antes de seguir, y es que Jesús siempre se rodeó de personas, como de un círculo pequeño. Jesús tenía varios círculos, ¿sí? Un círculo pequeño, un círculo más grande de personas, y había muchas personas que creían en Él. Pero siempre estaba con estas 3 personas, y a estas 3 personas Jesús le quiso mostrar su gloria. Jesús no le mostró a nadie más la transfiguración, sino a estas 3 personas. La palabra transfiguración proviene del griego metamorfosis. Lo que ocurrió fue como la experiencia de una oruga que se introduce en el capullo, del cual sale como una hermosa mariposa. La transfiguración no expuso la deidad de Cristo, sino su humanidad. La transfiguración es la meta de la humanidad. Cuando vemos al Señor Jesús transfigurado en el monte, estamos contemplando exactamente lo que va a tener lugar el día en que seamos recogidos de este mundo. Los muertos resucitarán, dice la Escritura, y ellos y los que viven serán transformados. Es decir, que pasarán por una metamorfosis. Entonces todos seremos llevados a la presencia de Dios. El versículo 29 dice que quiere decir que una luz brilló, no brilló como un foco, sino que la luz irradió sobre su propio cuerpo hacia afuera. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús mismo se transfigura, no de afuera hacia adentro, sino que Él mismo irradió. Entonces la transfiguración
quiero resaltar aquí que no solo tiene que ver con Jesús en gloria, sino que Jesús quería mostrar la faceta que viviría el cristiano cuando sea transformado. Gloria al Señor. Yo no sé si tú tienes esta esperanza, mi hermano, de que un día seremos como Él es. Seremos transformados. De hecho, Pablo lo explicó y dijo que lo que se siembra en corrupción y resucitaremos en incorrupción. Y tú y yo un día estaremos con nuestro Padre Celestial transformados. Continuamos leyendo los versículos 30 y 31. Dice así: y dos varones, hablando con él, los cuales eran Moisés y Elías, estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Aquí se dice que se aparecieron Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. Estos daban testimonio de él. Pero ¿de qué hablaban ellos? ¿Qué era lo que estaban hablando ellos allí? De la muerte de Cristo. El Evangelio no es contrario al Antiguo Testamento. Pablo lo explicó de la siguiente manera en Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, Dios nos ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas. La ley y los profetas, mis hermanos, revelaban que la única manera en que Dios podía salvarnos era por medio de la justicia que obtendremos por la fe. En el Antiguo Testamento esto se logra trayendo un sacrificio. Es un sistema de sacrificio. Era la misma esencia del sistema legal de Moisés. Aquí, un cordero ofrecido en el altar era simbólico de Cristo, quien Cristo hoy o en ese tiempo iba a morir por nuestros pecados. Los profetas hablaron del Cordero de Dios que quitaría también el pecado del mundo. Entonces, vemos a dos personajes muy importantes. Vemos dos importantes: a Moisés representando la ley, y vemos a este hombre Elías representando a los profetas. Todos ellos nos querían mostrar algo desde el Antiguo Testamento, y era que un día el Cordero de Dios vendría a morir por nosotros y se entregaría por nosotros, y gracias a esa muerte nosotros hoy podemos ser vivificados, transformados, lavados. Gloria al Señor. Vamos al versículo 32 al 36. Pedro y los que acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro vio a Jesús. Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pedro tuvo la magnífica, experiencia de ver a Jesús transfigurado. Mis hermanos, quiero resaltar con esto
Y es que nuestro evangelio y el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de verdad, es un evangelio real, que la muerte de Jesús no solo fue un evento que partió la historia, sino un evento que nos transformó por completo, que cambió todo por completo. Jesús fue transfigurado para que nosotros o Pedro y estas personas le viesen en su gloria. Hoy podemos, a través del relato de Pedro, traer a nuestra mente cómo sucedió todo y cuál era el objetivo de Jesús: sellar que aunque era humano, también era Dios al mismo tiempo. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de ver este texto y poder decir también que aunque no le vimos ocularmente, pero que todo lo que dice la Escritura es real y verdad para nosotros en este tiempo. Dios me les bendiga, mi pastor.